este sexto capítulo de Hilando el Arte Áurico, continuaremos el recorrido de la mano del músico argentino Manuel Villar Lifac, quien en la entrega anterior nos habló de la afinación en la música considerada desde otro paradigma, develando la conexión que ésta tiene con la vida misma y el camino con el cual aprender a decidir con qué afinar nuestra propia arpa de resonancia. En esta nueva entrega, seguimos profundizando en estas claves, reconociendo los sonidos que rigen la afinación de las situaciones cotidianas, su uso y lógica. Entonces, es totalmente fundamental ir detectando dónde están los sonidos rectores en uno, cuál es el arpa de resonancia de uno, con qué afino, en qué estoy afinando mi arpa de resonancia. ¿Estoy realmente afinándola yo? ¿Estoy refinando qué entra, qué no, con qué sonidos conecto, qué sonidos uso para qué? ¿O estoy permitiendo que los sonidos que ya me fueron dados, una afinación que ya es dada, rija sobre mí? Esos sonidos están en el nombre de uno, están en nuestro nombre. De hecho, los sonidos a los cuales más uno se identifica en esta vida son los sonidos que están en el nombre. Uno llama tu nombre y vos inmediatamente vibrás por simpatía y entrás en esa frecuencia, te sentís llamado cuando suenan esos sonidos. Entonces dentro del nombre de uno están esas ciertas sílabas que uno puede ir identificando, que conectan con cuestiones en la vida de uno. Para dar un ejemplo claro, concreto, mi nombre es Manuel Villar. Uno de mis socios y amigos y colegas con quien trabajo muchísimo se llama Alejo. La cuestión es que hacía un tiempo que estábamos queriendo convocar a un violonchelista para que colabore con nuestro grupo. Y casualmente el violonchelista que encontramos, que es, al menos a mi parecer, uno de los mejores violonchelistas de Argentina, uno de los violonchelistas más reconocidos del país, que ha tocado con artistas internacionales y también de los artistas de mayor renombre nacionales, con una producción muy prolífica, es Patricio Villarejo. Cuando nos dimos cuenta nos resultó muy sorprendente. En el momento en que estábamos grabando con Villarejo, dijimos, che, Villar y Alejo, cuando quisimos convocar a un chelista, el chelista que terminó entrando fue Villarejo. Podría haber sido cualquier otro, fue Villarejo. Y luego Villarejo trajo cuestiones muy buenas a lo que es mi producción personal también. A raíz de ese encuentro fueron produciéndose más encuentros y derivó a que Villarejo me invite a tocar con grupos reconocidos en teatros importantes de Buenos Aires, tales como el grupo Rata Blanca, como Luis Salinas, la grabación de un disco con Pedro Aznar, son todos artistas de mucho renombre en Argentina. Entonces es muy impactante cuando uno nota que al final todas esas cosas buenas entraron a través de sonidos que están en el arpa de resonancia de uno, y que si uno está ahí haciendo sonar lo que tiene que hacer sonar, atrae cuestiones similares que tengan esos sonidos, que son armónicos con esa arpa de resonancia. Otro ejemplo muy claro es que en mi nombre, en el Villar, está la sílaba AR. Eso está muy presente, yo me di cuenta muchísimos años después, pero la gran mayoría de los instrumentos que son de mi predilección, que yo toco y con los que trabajo, con los que más producción realizo, son todos los instrumentos que se tocan con arco. Todos los instrumentos de cuerda frotada que se tocan con arco. El violín, el violonchelo, el contrabajo, la dilrúa. Son los instrumentos que literalmente más utilizo en mi día a día. Son precisamente los instrumentos que tienen el ar del billar. La sílaba ar en el arco. Y luego, otro de los instrumentos que más utilizo, además de los que son con arco, es el sitar. No es con arco, pero también tiene el ar en el sitar. Luego, para seguir sumando algún ejemplo más de esta cuestión, con quien yo conformo mi pareja, que es Carolina, nosotros nos conocimos tocando en una agrupación llamada Canu. Nos dimos cuenta muchísimos años después que nos habíamos conocido tocando en la agrupación Canu, y que ella es Caro y yo soy Manu.
Caro más Manu, Canu. Ese fue nuestro lugar de encuentro, o sea, para que quede bien claro, una agrupación con un nombre, con unos sonidos, con un arpa de resonancia, hizo vibrar por simpatía. El Canu hizo vibrar por simpatía al K y al Manu. Al Caro, a la Caro y al Manu. Esos sonidos. Y nos encontramos ahí. Y no solo nos encontramos ahí y compartimos esos sonidos. Luego también, muchos años después nos dimos cuenta. Hubo un día en el que nosotros compramos nuestra casa. Compramos nuestra casa juntos. Es el lugar desde donde estoy transmitiendo. Y el día que firmamos la escritura de la compra de nuestra casa juntos, firmamos la escritura de la compra de nuestra casa y media hora después estábamos dando un concierto en Canu. Tenemos las fotos, además, luego tomamos las fotos de nosotros con nuestra escritura en nuestra casa y luego las fotos de ese concierto, y es muy impactante el paralelismo, no solo de los sonidos, sino de todo, de los colores, de las cuestiones que ahí se ven. El disco de Canu que estábamos presentando se llama La Brújula, y el nombre que nosotros le pusimos a nuestra casa es El Faro. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, obviamente la relación obvia que hay entre un faro y una brújula, pero en ese momento no nos habíamos dado cuenta. Y hemos colocado una pintura de un faro en la puerta y luego nos dimos cuenta que los colores de ese faro que hemos pintado y los colores que se ven en las fotos del concierto de la brújula de Canu son exactamente los mismos, y hasta parece que hay faros en la foto. Esto a mí me resultó muy impactante porque es algo de lo cual nosotros no nos dimos cuenta en el momento, pero que claramente hay arpa de resonancia en cada uno de nosotros, y eso atrae a través de los sonidos que pongamos ahí en juego, y atrae cosas que resuenan con esa arpa de resonancia. Esto lo que más quiero que quede claro de todo esto es que lo que más importa es qué está pasando con uno. ¿Estás usando vos ahí tus sonidos? ¿Los estás decidiendo? ¿Estás ahí detectando qué sonidos atraen? ¿Qué sonidos tenés que usar? ¿De cuáles sonidos te tenés que cuidar? ¿Estás ahí decidiendo vos la afinación? ¿Estás decidiendo vos con qué sintonizás? ¿Con qué frecuencia sintonizás? ¿Con qué frecuencia afinás? Porque si te dejás llevar por las frecuencias que ya están preestablecidas, como que alguien te diga hay que afinar en 442 y en tal temperamento porque este instrumento es así y así, en tu vida eso también tiene implicancias. Vas a terminar conectando y resonando con lo que ya está decidido de antemano por los sonidos que te fueron dados desde antes sin que vos estés decidiendo ahí, y simplemente los sonidos de otra manera te van a andar llevando de las narices de acá para allá. Entonces lo que más importa acá es qué está pasando con vos ahí. Bueno, para ir pasando a la parte más práctica y más aplicativa de la cuestión de la afinación, quiero contarles acerca de una producción que hice muy recientemente para un cliente mío británico que vive en Tailandia, que me solicita las producciones desde Bangkok. Me envió una canción suya para que yo le agregue algunos instrumentos indios. De hecho, para que haga la producción integral de todo el tema instrumental y él grabe las voces luego. Tenía que incluir dilruba y sitar, que son los instrumentos que tengo atrás, guitarras y algunos instrumentos indios más de percusión. Entonces él me había enviado la guitarra suya, grabada por él, para que yo agregue todo lo demás. Entonces lo que hice fue afinar la dilruba por armónicos en base a un tono base, como había explicado recién, generando la mejor armonía posible entre cada nota y el tono de base para exaltar los armónicos más resonantes del instrumento. Ahora, una vez que yo ya había grabado todas las líneas de dilruba, cuando escuché la producción, noté que no sonaba del todo. Había unas disonancias, había unos choques, que siempre los hay, pero eran bastante notorios, al menos para mí, en ese momento. Y cuando escuché muy detenidamente, me di cuenta de que, claro, en primer lugar, el problema principal es que yo grabé las dilrubas arriba de la guitarra, y la guitarra tiene una afinación fija, repartida, en temperamento igualitario, como había dicho antes, los 12 tonos repartidos
totalmente uniforme, cuando la dilruba es un instrumento que no se utiliza de esa forma. Los 12 tonos se reparten a gusto de quien afina, a gusto de las acciones de quien afina. De hecho, por eso tiene los trastes movibles. Uno puede poner la nota exactamente en el lugar donde quiere, además del arpa de resonancia. Entonces, en ese sentido, son instrumentos que tienen concepciones musicales distintas. Entonces, como la guitarra va afinada, toda en un temperamento igualitario, el arpegio que iba haciendo la guitarra en la base no terminaba de sonar totalmente armónico, porque en ese repartitorio igualitario de las notas quedan todas necesariamente un poquito desafinadas respecto de lo que son los armónicos naturales, respecto de lo que son los armónicos que mejor podrían sonar en el instrumento. Entonces podría decirse que los instrumentos temperados como el piano o la guitarra suenan todos igual de afinados, no importa qué nota y qué tonalidad estés tocando. Pero al mismo tiempo eso implica que suenen todos igual de un poco desafinados. Las quintas justas en la guitarra y en el piano suenan una coma más grave de lo que tendrían que sonar para que sea una quinta pitagórica, digamos, una quinta perfecta. Entonces lo que yo hice fue tomar la guitarra y afinarla específicamente para que suene bien armónico ese arpegio de base que está tocando la guitarra a lo largo de todo el tema. Por suerte la guitarra en este tema, porque es un tema con una concepción hindú, tiene un arpegio que es constante y no cambia de acorde. El temperamento igualitario fue creado para poder moverse a través de los acordes y las tonalidades con soltura y que todo suene más o menos igual de bien o igual de mal. Ahora, en el tema que me habían pedido desde Tailandia, afortunadamente la guitarra hace un arpegio de base que es repetitivo y es siempre el mismo desde una concepción bastante hindú de la música. Entonces lo que yo tuve que hacer fue afinar las cuerdas de la guitarra desde la escucha y no con el afinador, porque el afinador te lo va a repartir en un temperamento igualitario ya decidido de antemano, no importa qué música vas a hacer. En cambio, lo que yo tuve que hacer fue, a través de la escucha, escuchar en dónde afinar cada cuerda para que ese arpegio suene lo más armónico posible. Tiene que lograrse el arpegio que genere la mayor resonancia entre cuerdas posible. Y eso es solamente desentrañable a través de la escucha, escuchando dónde están los batidos, escuchando en dónde están las disonancias y escuchando en dónde a uno le gusta que suene bien también, porque el arpegio tiene varias notas, entonces hay que priorizar qué resonancias uno quiere exaltar. Entonces, luego de afinar la guitarra a través de la escucha, a través de decidir yo en dónde está cada nota, ahí fue hora entonces de, arriba del arpegio sonando, tomar la dilruba, ir tocando el arpa de resonancia e ir afinando cada una de las notas del arpa de resonancia para que suene lo mejor posible con ese arpegio que yo ya había grabado. Y ese es el proceso de ir tomando lo que uno ya pulió, aquello de lo que uno ya escuchó y ya fue quitando las cuestiones que estaban desviadas, por así decirlo. Y entonces arriba de eso ir afinando el arpa para que resuene lo mejor posible con esa guitarra fundamental. Otro instrumento en tal caso de que se usara. Entonces tuve que grabar todas las dilrubas de vuelta afinadas sobre el arpegio nuevo grabado. Y así ese fue el proceso con cada uno de los instrumentos. Que eso es lo que van a poder escuchar en el audio de la producción. Ahora, esto tiene implicancias mucho mayores que las implicancias que pueden verse en un sentido técnico a priori. A lo que me refiero es, ¿qué pasa con nosotros? Porque si no, se trata todo de qué pasa con el instrumento. Terminamos escondiéndonos detrás del instrumento y qué pasa con uno, que es lo más importante, termina quedando oculto.